Bañad al hombre con todas las bendiciones terrenales y sumergidlo en una burbuja de felicidad tan inmensa que no pueda ver más allá de su superficie. Dadle tal satisfacción económica que nada le quede por hacer excepto dormir, comer pan de jengibre y preocuparse por el devenir de la historia. Y será entonces cuando, por pura ingratitud, sátira y hartazgo, hará algo desagradable e incluso estará dispuesto a arriesgar todo su pan a cambio de la más antieconómica insensatez y de la mayor de las tonterías, porque no solo de pan vive el hombre. Enigmáticas palabras, ¿no creen? A fin de cuentas, ¿quién no ha soñado alguna vez con vivir en un mundo libre de todo mal, o por lo menos de todo mal innecesario? ¿Quién no querría nacer, crecer y morir en el seno de una utopía? Mi cometido a lo largo de la presente disertación es discurrir el parecer de uno de los reyes de la literatura universal, Fiódor Dostoyevski. Te doy la bienvenida a un documental sin precedentes en la historia del canal. Sin más preámbulos, adentrémonos una vez más en las entrañas de la psique humana. La palabra utopía deriva del griego u, cuya traducción es no, topos, cuya traducción es lugar, y el sufijo latino ia, con lo cual su significado etimológico es no hay lugar. Acorde al diccionario de la Real Academia Española, existen dos acepciones principales del término. Mientras que la primera hace referencia a un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece de muy difícil realización, la segunda denota la representación imaginaria de una sociedad futura con características favorecedoras del bien humano. Es precisamente esta última definición la que esbozó y popularizó el teólogo Tomás Moro a través de la descripción de un núcleo social perfecto e ideal en todo sentido, y por lo tanto, un no lugar o lugar inexistente. Bajo este marco, la república es interpretada como una eutopía, empleando esta vez el prefijo griego eu, cuya traducción es bueno o bien, en pos de designar un supuesto buen lugar, en oposición a una distopía o mal lugar. Ahora bien, ¿cuáles habrían de ser las características esenciales de tal idílico emplazamiento? Bien, lo cierto es que podríamos nombrar muchas y diversas: bonanza económica, salud físico-mental, satisfacción profesional, paz social, etc. Empero, habríamos de entrar entonces en una espiral semántica casi interminable. ¿En qué consiste la tan ansiada riqueza, salud, bienestar o justicia? ¿Y cómo podríamos alcanzarla? Está claro que las condiciones materiales y sociales en las que se desarrollaron los marcos utópicos influyeron notablemente sobre su proyección y despliegue. Verbigracia, la República de Platón es muy a menudo señalada como uno de los primeros planteamientos literario-filosóficos de comunidad ideal. En ella, la polis griega estaría formada por tres clases sociales que gozarían de unos derechos y deberes específicos. En primer lugar, los gobernantes se encargarían de dirigir el Estado. En segundo lugar, los guardias se ocuparían de protegerlo. Y en tercer lugar, los productores se enfocarían en el abastecimiento de las necesidades básicas de la vida: alimentación, indumentaria, vivienda, etc. Asimismo, cada individuo sería educado para desempeñar eficientemente las funciones del grupo al que perteneciese según la parte del alma que más cultivada estuviera: sabiduría para los gobernadores, coraje para los guardianes y apetencia para los artesanos. Según el filósofo ateniense, la buena marcha de una comunidad política dependería de que cada clase cumpliera con su cometido asignado. Otro modelo utópico de suma importancia es el renacentista, en concreto, aquel que hace alarde de la capacidad racional del hombre. En su libro Utopía, Tomás Moro describe a una isla localizada en mitad de la nada en la que sus habitantes han logrado construir una comuna justa, armónica y feliz.
Básicamente, el secreto radica en una organización política fundada racionalmente y cuyo pilar central es la abolición de la propiedad privada, causa de todos los males e injusticias. Acorde al autor, la ausencia de posesiones personales en la isla fomentaría la prevalencia del interés común frente a la ambición y el egoísmo propios de la edad moderna. De forma similar a la República Platónica, imperaba una estricta jerarquía de puestos y funcionalidades acorde a los méritos y capacidades. Posteriormente, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau expresaría una postura que reforzaría la presente noción. El primer individuo al que se le ocurrió decir «esto es mío» tras haber cercado un terreno, y en adición se encontró con gente lo bastante simple como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos y horrores le habría ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas o cegando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: «Guardaos de escuchar a este impostor! Estáis perdidos si olvidáis que las frutas a todos pertenecen y que la tierra no es de nadie». Vale, ¿y qué escenarios podríamos mencionar aparte de aquellos en los que todos comparten todo entre todos y cada individuo se dedica a lo mejor que se le dé hacer en tándem con lo que otorgue más provecho al grupo? A mediados del siglo XIX, la élite social e intelectual rusa presentaba considerables semejanzas con respecto a la cultura de la Europa occidental, de suerte que se consideraba como prototipo de hombre desarrollado y culto a quien estuviera lo suficientemente familiarizado con las tradiciones literarias y filosóficas de Francia, Alemania e Inglaterra. Los profundos cambios socioeconómicos producidos por un industrialismo cada vez más individualista e insolidario abonaron el terreno del descontento popular, así como un subsecuente deseo por sociedades más humanas e igualitarias. Y es justamente en esta época plagada de desigualdades y contrastes cuando surgió el socialismo utópico, sistema precursor del marxismo que diseñó soluciones para los flagrantes males e imperfecciones mediante los ideales positivos. En líneas generales, el positivismo brota de la necesidad de tratar los fenómenos sociales con la misma metodología y en la misma categoría que las ciencias naturales, a saber, obteniendo el conocimiento por la vía del método científico. A pesar de las notables diferencias entre autores como Henry de Saint-Simon, Charles Fourier o Robert Owen, estos socialistas utópicos sí compartían un imperioso interés por transformar la precaria situación del proletariado. A raíz de esto, expusieron a la nueva sociedad capitalista como el resultado de una revolución industrial en la que los trabajadores quedan a merced de fríos cálculos económicos por parte de los dueños de los talleres y fábricas. En efecto, el enfoque al que se apunta es el de Homo economicus, un modelo de comportamiento primordialmente racional y calculador centrado en la maximización de la utilidad, es decir, aquel que trata de obtener los mayores beneficios con el mínimo esfuerzo indispensable. Como es de esperar, los socioutopistas consideraron este marco mental francamente problemático y obtuso, ya que, cito textualmente a Fourier, limita la acción humana a actos puramente ególatras que entorpecen la realización de la igualdad más allá del ámbito legal. De ahí que se rechazara categóricamente la exaltación de una libertad abstracta propugnada y extendida por el liberalismo, que, como remarcó el socialista Philippe Boucher, solo enseña al hombre a ser egoísta convirtiéndolo en su propio Dios, su propia fe, su propia gloria, su propia razón y su propia fuerza. Además, el socialismo utópico también compartía la idea de un internacionalismo social proletario que diera paso a una era de libre y pacífica convivencia entre los pueblos tras superar las rivalidades de los estados-nación. Por esta razón, propusieron reformas para que todos los individuos tuvieran las mismas posibilidades de autorrealizarse,
y de este modo que el trabajo ya no fuera una carga alienante. A diferencia de otros modelos como el clásico, el renacentista o el ilustrado, la utopía socialista fue diseñada con el objetivo inmediato de llevarse a la práctica. Esta vez tiene que ser la buena, decía Saint-Simon en sus conferencias. Dicho esto, ya es hora de traer de vuelta al autor que protagonizará el resto del discurso, Fyodor Dostoyevsky. Sin lugar a dudas, su respuesta más interesante se halla en Memorias del subsuelo, una de sus novelas más profundas, estrafalarias, misteriosas e íntimas, escrita bajo un estilo confesional en primera persona. De hecho, muchos académicos colocan esta obra como precursora del existencialismo, una corriente que considera que el pensamiento filosófico no se limita al estadio del sujeto pensante, idest, al res cogitans, sino que uno ha de acudir al ser humano íntegro, a saber, a la persona en su totalidad. Aunque no exista un único patrón dentro de la extensa pluralidad de pensadores existencialistas, sí se podrían destacar ciertos elementos comunes, tales como el énfasis en la libertad personal, la responsabilidad individual o el sufrimiento vital. Bien, ¿por qué esta historia consta como una de las críticas más importantes a la amalgama de modelos utópicos presentes en el pueblo ruso de la segunda mitad del siglo XIX? Y más inquietante aún, ¿qué enseñanzas podríamos extrapolar a lo largo de la línea temporal? Si los personajes creados por el novelista asombran tanto es, entre otros muchos factores, porque tienen una personalidad tan peculiar y compleja que su conducta se vuelve un fenómeno casi imprevisible e independiente de todo patrón para el lector, pero creíble al mismo tiempo. Para comenzar, el protagonista y narrador de la historia es el hombre del subsuelo, un funcionario que representa un antihéroe contradictorio, miserable, frustrado y marginado. A grandes rasgos, este locuaz personaje se coloca como objeto de ofensas imaginarias por parte de sus amigos y conocidos, y se siente impulsado a maquinar macabras venganzas contra aquellos terceros que supuestamente le humillan. En suma, se considera más inteligente que las personas de su alrededor, así como más consciente de lo bueno, bello y elevado. Por cierto, términos acuñados de filósofos liberales conservadores como Edmund Burke e ilustrados como Immanuel Kant. Evidentemente, este tipo de cogniciones y conductas acabaron por hundirle todavía más en un trágico y narcisista sentimiento de culpa que le instó a apartarse cada vez más del núcleo social, como si buscara constantemente expresar algo parecido a «nadie me entiende por ser tan lúcido y todos me rechazan por pura ignorancia». Eso sí, quizás lo más interesante de su persona es ver cómo rompe con todos los moldes de lo esperado y predecible. De ahí que el propio autor utilice a este sujeto para insistir en un punto clave: la aspiración de las ciencias sociales por descubrir leyes de hierro inamovibles en el comportamiento del ser humano consta como una amenaza que reduce a las personas a simples teclas de un piano, bolas de billar o pedales de un órgano. En este sentido, el escritor tomaba por necia la visión tan optimista y rosácea sobre la naturaleza humana que sostenían los defensores del utilitarismo, el anarquismo, el liberalismo y el socialismo. Sí, de los cuatro. Según él, las personas de carne y hueso nada tenían que ver con lo que estas filosofías promovían, pues todas ellas presuponen que la naturaleza humana existe, que ésta es fundamentalmente buena y simple, y por aplicación directa, que la maldad y la complejidad son el resultado de órdenes sociales corruptos. El autor manifestó lo siguiente en su reseña hacia Ana Karenina de Tolstoy: «Es inteligible hasta la más pura obviedad que el mal reside más profundamente en los seres humanos respecto de lo que suponen nuestros médicos sociales, que ninguna estructura social eliminará la malevolencia por entero, que el alma seguirá siendo como siempre ha sido, y ante todo,
que las leyes del alma son aún tan recónditas, intrincadas y desconocidas para la ciencia que no hay ni puede haber científicos sociales ni jueces finales, excepto el propio Dios. Con base en lo mencionado, Fiódor expresó fehacientemente su principal sospecha hacia la noción de utopía, sin importar su forma y fondo: el deseo de codificar el comportamiento humano mediante pretenciosos intentos por comprender, pronosticar y controlar su estado natural. En otras palabras, aquella enfermiza obsesión por cosificar al hombre cual pieza de un puzzle armado por un ingeniero social con una visión profundamente holística y mecanicista. Amigos, tengo algo que anunciar. Yo entiendo por qué el hombre se comporta tal y como lo hace, o al menos en una amplia mayoría de los casos. Ergo, si lográramos que la gente pensara, actuara y sintiera de este u otro modo, entonces el mundo sería perfecto, dijo un utopista más. Por lo pronto, me gustaría continuar con una historia perteneciente a la sección 10 que he conectado con la 11 en aras de exponer los insuflados aires de unicidad y misterio de nuestro protagonista a la hora de reflexionar en contra del determinismo psíquico al que tienden las ideologías utópicas. Ustedes creen en un indestructible palacio de cristal al que no se le podrá sacar la lengua ni mostrar el puño a escondidas. Pues bien, yo desconfío de ese lugar, tal vez justamente por su carácter sólido y eterno. Verán ustedes, si tuviera un simple gallinero en vez de un palacio de cristal, entonces podría cobijarme en él cuando lloviese. Pero, aunque le estaría muy agradecido por haberme preservado de la lluvia, no lo tomaré por palacio. Sí, ustedes se reirán y me dirán que un palacio y un gallinero tienen el mismo valor en este caso. Y yo les responderé: así es, mas no vivimos solo para no mojarnos. ¿Y qué le vamos a hacer si se me ha metido en la cabeza que no se vive solamente para eso, y por consiguiente que hay que vivir en un palacio? Es esta mi voluntad, mi deseo, y ustedes no conseguirán despojarme de mi voluntad si no modifican mis deseos. Sí, podrán intentarlo presentándome otro objetivo cuyo fundamento sea otro ideal, pero me negaré a tomar un gallinero por palacio hasta que lo logren. Bien soy consciente de la posibilidad de que ese palacio de cristal sea solo un mito, esto es, que las leyes de la naturaleza no lo admitan y haya sido yo quien lo he inventado neciamente, impulsado, claro está, por costumbres harto irracionales de nuestra generación. No obstante, ¿qué me importaría el hecho de que fuera inadmisible si, de facto, ya existen mis deseos? O, para decirlo con más exactitud, si existen mientras existan mis deseos. Oh, veo que se ríen ustedes de nuevo, ¿verdad? Pues ríanse tanto como les plazca, destruyan mis deseos, derriben mi ideal, presenten una meta mejor, y entonces yo los seguiré. Y tal vez me dirán ustedes que no vale la pena preocuparse por mí, al igual que yo podría responderles que sería en vano que yo me preocupase por ustedes. Ya les advierto que, en caso de que no se dignen a concederme su atención, no me echaré a llorar, pues tengo mi subsuelo. Mientras yo exista, mientras yo desee, que mis manos se sequen si llevo un solo ladrillo a esa casa. Señores, la suprema finalidad es no hacer nada en absoluto. La inercia contemplativa es preferible a todo. Por ende, viva el subsuelo. Aunque haya dicho hace poco que envidio al hombre normal hasta la última gota de mi bilis, renuncio a la normalidad cuando lo veo tal como es. No, por Dios, el subsuelo es siempre preferible. Un texto fascinante, ¿verdad? Según el autor, tanto los egoístas racionales como los socialistas utópicos dan por sentada una atrevida asunción. Si todo el mundo entendiera lo que es mejor para sus intereses personales o colectivos, entonces no volverían a actuar de forma irracional o destructiva. En otras palabras, si los principios naturales que rigen el comportamiento humano pudieran ser comprendidos razón mediante, entonces la utopía sí sería alcanzable. Sin embargo, ¿es este el caso?
¿Podría alegarse que las personas hacen cosas malas únicamente porque ignoran la alternativa más beneficiosa, útil o satisfactoria entre todas las que se encuentran a su disposición? Aunque Dostoyevski compartía esta fascinación por la cultura europea en su juventud, los años que pasó como prisionero en una cárcel siberiana le cambiaron para siempre. El sadismo de los guardias quebrantó su óptica romántica en sustitución por un enfoque mucho más religioso, y se fue percatando paulatinamente de lo peligrosa y destructiva que resultó la omnipotente influencia de los cánones europeos en una Rusia fundamentalmente cristiana, campesina y con una burguesía apenas desarrollada. Por todo ello, una de las tesis propuestas por el escritor es que, si el ser humano es tan sorprendente, caótico e indefinido, entonces los llamados ingenieros sociales están destinados a causar más mal que bien en las comunidades reificadas. Sin más dilación, prosigo con la lectura. ¿Quién fue el primero en proclamar que el hombre ensucia solo porque desconoce sus verdaderos intereses? ¿Quién aseveró osadamente que, si estuviéramos iluminados, si nuestros ojos se abrieran a preferencias más reales, nos volveríamos inmediata y consecuentemente más bondadosos y nobles? ¿Acaso no hay nadie que obre, incluso a sabiendas, en contra de su propio beneficio? Lejos de maximizar su utilidad neta agregada, hay veces en las que el individuo se autosabotea para hacer lo opuesto, o directamente actúa según otros parámetros completamente diferentes. A través de la figura del hombre del subsuelo, el autor nos muestra de forma magistral las contradicciones e inseguridades que contingentan su carácter. En un párrafo defiende una idea y en el siguiente justo la contraria. Tan pronto idolatra a alguien como le coge una manía insoportable. Confrontando todo sentido común, el personaje opta por seguir sufriendo en silencio su enfermedad del hígado en vez de ir al médico, pese a ser plenamente consciente de que esta decisión solo acarreará más dolor en el corto, medio y largo plazo. Y como guinda del pastel, no queda nada claro si el hombre quiere seguir con vida, acabar con ella, o simple y llanamente, dicho asunto evoca en él una atroz indiferencia. Su comportamiento es una selva fragosa y profunda en la que cualquier bizarra especie puede estar deambulando a la vuelta de la esquina. Su personalidad, la más pura de las atopías. Al correr de las páginas, el narrador subterráneo mostraba notorias dificultades en lo que a tomar decisiones se refiere, por nimias que fueran. ¿Y por qué? En mi opinión, dicha incapacidad se debe a un altísimo grado de conciencia que le acaba desbordando por completo. Y por suerte o desgracia, la vía más fiable que encontró para poder lidiar con tal estado de lucidez extrema es el pensamiento, la abstracción y la imaginación. Claro, supón por un momento que fueras capaz de proyectar el repertorio integral de las acciones que puedes emprender y los argumentos que puedes esgrimir en todos y cada uno de los contextos. Y para más INRI, que tuvieras conciencia de la multiplicidad de causas y efectos que informan cada potencial elección, pero sin saber cuál de ellas es la más apropiada. Este experimento mental es sencillamente aterrador. ¿Quién en su sano juicio querría vivir así? La parálisis por sobreanálisis haría imposible que el sujeto pensante determinara el mejor curso de acción, y a la postre terminaría por moverse en direcciones sumamente arbitrarias. Fiodor comprendió la paradoja que encierra la noción de libertad. La codiciamos como el mayor de los tesoros, y a la par, deseamos librarnos de ella cuando sabemos que hemos de hacernos responsables de nosotros mismos en momentos intrincados, que cada decisión que tomemos, por muy irrisoria que sea, importa. Y es que ser libre acarrea por defecto un coste terrible, la angustia. Por ello, los movimientos sociales que prometen liberarnos de ella por completo, afirma el escritor, siempre tendrán seguidores.
En múltiples ocasiones nos gusta pensar acerca de nosotros mismos como seres racionales capaces de conducirse exclusivamente de manera lógica. Sin embargo, he de rescatar la conclusión del documental de la crisis existencial para contextualizar el discurso. La revelación del sentido de la vida es solamente posible y averiguable adentrándose en las profundidades de la psique e integrando todos los elementos que constituyen la individualidad, emoción, acción y pensamiento. Con arreglo a lo mencionado, uno de los mensajes centrales del autor es que el propósito de la vida es actuar con autenticidad, es decir, mostrar fidelidad hacia uno mismo. Y ser auténtico implica reconocer que las pasiones, preferencias, motivaciones y acciones no son enemigas de la razón, sino que pueden y deben funcionar al unísono para que el sujeto pueda vivir en concordancia. Sí, cuando uno abandona temporalmente el reino del pensamiento reflexivo tras haber cumplido allí sus deberes, y seguidamente se lanza a la crudeza del acto, se expone a acertar, ayudar, mejorar y hacer el bien, pero también a errar, estorbar, empeorar y hacer el mal. Y es aterrador ver cómo, en el último escenario, el ojo avizor de la conciencia humana petrifica a su dueño con una mirada que parece susurrar: «Oh, has vuelto otra vez al pecado, a la equivocación, a la decepción, a la fragilidad y al fraude». Y a pesar de todo ello, Dostoyevsky no duda un instante al expresar con clamor: el riesgo merece la pena. Si se totalizan y aíslan los recursos abstractivos como única herramienta válida, la vida se vuelve inauténtica, obtusa y atroz. Habida cuenta de lo nombrado, es el momento de presenciar la que quizás sea una de las genialidades más significativas del novelista ruso. En vez de refugiarse en un convencimiento absoluto de que el libre albedrío existe, él salió de su marco mental para cuestionarse: ¿y si no fuera así? En el hipotético caso de que tales determinismos existieran, es decir, de que algún día se descubriera un corolario de fórmulas o se diseñara una red neuronal capaz de vaticinar todos y cada uno de nuestros actos, pensamientos y deseos, ¿cómo reaccionaría el mundo? ¿Valdría la pena el esfuerzo por lograr nuestros objetivos si ya estamos destinados al sí, al no o algo entre medias? ¿Sería de alguna utilidad seguir reflexionando por cuenta propia si las respuestas definitivas ya están plasmadas en un códice maestro? ¿Podríamos al fin vivir felices y comer perdices? Bueno, pues hay quienes aceptarían este trato si se les planteara desde otro ángulo. ¿Quién no querría habitar un mundo en el que la pobreza, la enfermedad y la incertidumbre fueran cosa del pasado? ¿Acaso no firmaríamos si nos prometieran que nuestros sueños se acabarán haciendo realidad porque una serie de causas y efectos internos y externos así lo acreditan? ¿Es que alguien en su sano juicio elegiría el sufrimiento si de verdad tuviera la posibilidad de erradicarlo por entero y para siempre? Conforme a lo descrito, el escritor expuso lo siguiente: tras percatarnos de que nuestras acciones, emociones y pensamientos están regidos por leyes naturales, la consecuencia más inmediata es que dejaríamos de vernos como responsables de nuestros actos. Aunque el hombre ha aprendido a ver más claramente en entornos predecibles vis-a-vis de los tiempos bárbaros, todavía está lejos de haberse acostumbrado a actuar tal y como dictan la razón y la ciencia. Con todo, vosotros estáis perfectamente seguros de que se acostumbrará a vuestro jardín de Edén una vez sus organismos rectores estén instaurados y posteriormente se haya deshecho de un par de malos hábitos gracias a un profundo proceso de reeducación que dote a su voluntad de una dirección normal. Asimismo, también estáis convencidos de que tal hombre dejará de cometer errores voluntariamente y, queriéndolo o no, por así decirlo, rehusará poner la voluntad en desacuerdo con sus intereses normalizados. Es más, pretendéis afirmar que la misma ciencia enseñará al hombre que, en el fondo, no tiene ni tuvo jamás atisbo volitivo alguno, es decir, ningún anhelo, capricho o pulsión.
que lo que hace y evita no es en absoluto según su propia voluntad, sino por sí mismo, a través de una serie de leyes naturales. En tal caso, dichas leyes solo necesitan ser descubiertas para que las personas ya no se hagan responsables de sus acciones y su vida se vuelva extremadamente fácil. Damas y caballeros, bien sabrán tras visualizar el documental en el que discurrí acerca de las distintas acepciones del término libertad con base en los ensayos de Arthur Schopenhauer, que es posible tejer argumentos muy buenos a favor del determinismo psíquico. Sin ir más lejos, alguien podría proseguir con estas declaraciones. Tan solo soy el producto de un caótico cúmulo de factores hereditarios, ambientales y vivenciales que se han dado en mí de una forma concreta y gobiernan mi voluntad según el contexto que deba abordar. El hecho de que sea consciente de lo que hago, quiero o siento en ciertos momentos no implica que sea yo quien tiene el control de la conciencia. Es más, ¿a qué me refiero cuando digo yo? Como mucho, el proceso en el que la conciencia se mira a sí misma para autoevaluarse podría alterar la forma en la que se expresa mediante pensamientos, acciones o emociones. Pero ¿por qué razón se mira como se mira, se quiere como se quiere, se valora como se valora y no de otra forma? Esa es la cuestión y no otra. De acuerdo, ¿y cuáles serían las consecuencias de saberse con esta combinación de apriorismos? Aunque es francamente complicado actuar como un oráculo de Delfos, el autor expresa su parecer al respecto acudiendo una vez más al hombre del subsuelo. La única meta por la que la humanidad se esfuerza se encuentra en el proceso incesante de aspiración, o en otras palabras, en la vida misma, y no particularmente en la consecución del proceso. Por supuesto, tal meta debe ser del estilo 2 por 2 son 4, es decir, una fórmula. Y al fin y al cabo, 2 por 2 equivale a 4 ya no es vida, sino el comienzo de la muerte. Cuando se multiplica 2 por 2, el producto siempre es el mismo. No hay incertidumbre ni sorpresa, ni tampoco es necesario aguardar pacientemente para ver qué cifra arrojan dichos factores. Y Dostoyevsky dice, si la vida es así, no tiene sentido. ¿Dónde quedaría la aventura? Porque cualquier aventura requiere del suspenso, y el suspenso implica, por mera definición, enfrentarse a situaciones cruciales. Aquellas en las que más de un resultado es posible en función del curso de acción que uno lleve a cabo. Para un determinista, el conocimiento empírico garantiza que solo puede ocurrir una cosa en cada momento, y por ende, que la intriga es solo una ilusión vivida al ignorar lo que acabará de facto ocurriendo. De ser cierto, tanto el sentimiento de culpabilidad como el de arrepentimiento serían inútiles, pues ambas nociones dependen de la posibilidad de haber actuado de otra manera, o al menos de la creencia en que haber actuado de otra manera habría sido posible. Bajo un edificio asombroso y acristalado, la gente no tardaría en darse cuenta de que la felicidad no reside en el final, sino en el camino, de que el empeño solo tiene valor cuando se puede fallar en un mundo donde somos vulnerables al cambio, de que la mente que no trabaja se marchita, de que no es posible amar al prójimo sin darle una parte del sacrificio de tu trabajo. Con el hormiguero comenzó la respetable raza de las hormigas, y con el hormiguero probablemente terminará. ¿Cuánto dice esto de su perseverancia, disciplina y seriedad? En cambio, el hombre es una criatura frívola en instantes de lo más inesperados. Quizás su naturaleza se asemeje a la de un jugador de ajedrez. Solo le gusta el proceso del juego, no el resultado en sí mismo. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. ¿Cómo reaccionaría un sujeto despojado de su libertad? ¿Qué haría un cívitar reducido a máximas de carácter lógico-matemático? Pues ya deberían saberlo, especialmente si recuerdan el arranque de este vídeo. Y será entonces cuando, por pura ingratitud, sátira y hartazgo, hará algo desagradable, e incluso estará dispuesto a arriesgar todo su pan a cambio de la más antieconómica insensatez y de la mayor de las tonterías,
porque no solo de pan vive el hombre. En efecto, ¿quién ha dicho que el hombre solo quiera pan? El hombre podría querer luchar por conseguirlo a sabiendas de que podría no darse el caso, y en tanto que ha luchado por ello, sentir que se lo merece. O que no solo lo obtenga él, sino también otras personas, incluso si hubiera de compartir para ello un pedazo con el prójimo, incluso si creyera que debe renunciar a un trozo entero al sentir que alguien lo necesita más que él. ¿Qué narices podría querer lo más paradójico, no querer pan? Si el ser humano entrara en el palacio de cristal, cometería tarde o temprano acciones perversas, se rebelaría antes o después sin razón aparente, y a pesar de que cueste creerlo, retrocedería a un mundo de sufrimiento en cuanto tuviera la oportunidad. Todo el trabajo del hombre parece consistir realmente en nada más que probarse a sí mismo de forma continua que es un hombre, y no la tecla de un piano o el pedal de un órgano, aun si es a costa de su piel. Así pues, ¿en qué consistiría exactamente ese quimérico paraíso? ¿Duraría un supuesto cielo en la tierra el resto de la eternidad? ¿O nuestro lado más insurrecto haría acto de presencia con objeto de vivir de nuevo en la ignorancia? ¿Quién sabe? Cabe la posibilidad de que ciertos detalles se le escaparan a Dostoyevsky en tanto en cuanto evaluó las condiciones psicobiológicas de un futuro sapiens desde su propio statu quo. Asimismo, creo conveniente puntualizar que el escritor no rechaza de lleno el hecho de seguir luchando por un futuro mejor para la humanidad simplemente por haberse pronunciado en contra de las utopías racionalistas. De hecho, él enfatiza valores como la responsabilidad, la introspección y la compasión como parte de la hoja de ruta. No obstante, amigos, creo que yo ya he hablado suficiente por hoy. Ahora, el debate que me gustaría generar en la caja de comentarios es el siguiente. ¿Qué nos depararía una revolución conservadora eurasianista, una filosofía transhumanista que suponga el comienzo del Homo Deus, o un aceleracionismo landiano cuya esperanza sea superar el capitalismo acelerando sus contradicciones hasta empujarlo a la más voraz autodestrucción? Desde luego, analizar obras similares a Un mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell sería de gran interés para continuar con el hilo conductor, porque el asunto no ha quedado ni mucho menos zanjado. Por supuesto, estaría encantado de elaborar nuevos ensayos si el público así lo expresara en la caja de comentarios. Entretanto, me despido con una cita del autor a modo de síntesis. Es mejor ser infeliz y saber lo peor que ser dichoso en el firmamento de los tontos.